Estimados hermanos y amigos, muy buenas tardes. Para mí nuevamente es un gran privilegio poder estar a través de este medio, de la red social, para poder saludarles a todos en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Salvador. En esta tarde inmediatamente vamos a pasar al mensaje de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 11, del versículo del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se golpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, la noche hemos estado trabajando, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Quiero usar por tema un cristianismo superficial. Voy a dividir en tres partes este mensaje. El número 1 será una multitud religiosamente superficial. El segundo punto será un ministerio sin profundidad. Y tercero y último, los resultados de vivir una vida profunda en Dios. En Dios. Que el Espíritu Santo me ayude para llevar este mensaje, para transmitir este mensaje a todos ustedes. Y que el Señor me ayude a transmitir siempre su palabra cada domingo. Siempre estoy orando para que Dios derrame su bendición en mi vida y también en su mensaje. Hermanos y amigos, en este pasaje tenemos uno de los más potente y poderoso enseñanza de consagración. También en este pasaje vemos cómo marcó cómo esta enseñanza, esta experiencia que tuvieron Pedro y los demás apóstoles o discípulos, marcó una transformación extraordinaria en el llamamiento de sus vidas de estos discípulos, Pedro, Santiago, Juan y otros más. En aquellos días, Galilea era un lugar de mucha actividad. Miles de barcos o de barcas cubrían sus aguas. Y era un lago también repleto de peces. Y las barcas de Pedro, de Juan y de Andrés estaban allí. Estaban allí en medio de esos miles de barcas que habían
en ese lugar. Y otra cosa que también quisiera poner en su conocimiento para seguir el hilo del mensaje, estos discípulos del que acabo de mencionar, es decir, Andrés, Santiago, Pedro y algunos más, Juan el Bautista ya les había presentado a Jesús. Cuando Juan el Bautista le dijo, ahora ustedes tendrán que seguir a él. Es necesario que él crezca y yo mengüe. Esas fueron las palabras de Juan el Bautista cuando le entregó estos discípulos a Jesús. Ahora, ellos tenían que seguir a Jesús. No sabemos desde ese tiempo, no sabemos si fue una semana, 2 semanas o quizás algunos meses más, no sabemos, cuando nuevamente Jesús se encuentra con estos discípulos, pero en el lago, en el mar de Galilea, cuando ellos están pescando. La Biblia nos dice, la historia que acabamos de leer, que Jesús estaba en este lugar, Galilea. Y dice la Biblia que una multitud se agolpaba para oírle a Jesús. Jesús dice luego que tomó la barca de Pedro para que sirva de plataforma o de púlpito para que Jesús predique la palabra de Dios. Estimados hermanos, nuestras iglesias tienen un solo propósito aquí en la tierra, y es de predicar la palabra de Dios, de evangelizar a la gente con la palabra de Dios. Y gracias a Dios por los medios que tenemos ahora, medios de los cuales no había en los años pasados dentro del ministerio. Antes solamente había lo que era la radio y la televisión, y era muy costoso para usarlo. Ahora es diferente. Ahora solo con tu equipo móvil y con tu internet o wifi podemos llevar este mensaje de la palabra de Dios a poca distancia y a larga distancia. Por tanto, hay una gran responsabilidad en cada creyente. No necesita usted, hermana o hermano, ser un egresado de un instituto bíblico, teológico, para que usted lleve la palabra de Dios. O una persona ordenada por tu iglesia para dar testimonio o ser un testigo fiel de Jesús. Ojo, en la Biblia tenemos varios ejemplos, como por ejemplo tenemos allí a este hombre que había nacido ciego. Cuando Jesús lo sanó. Entonces vemos allí que este hombre no había estudiado teología, pero él le dio un discurso de teología a los líderes religiosos cuando vinieron a interrogarle cómo es que se le había abierto sus ojos. Entonces, solo la palabra de Dios saciará a las almas hambrientas y sedientas que hay hoy en día en nuestro mundo. Y por eso Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, para todos los que tienen un llamado específico, es tu responsabilidad. Y esta responsabilidad está por encima de cualquier u otra cosa. Pablo dijo, apóyase en la palabra de Dios. Gime cuando usted predique. Clama, llora cuando usted predica la palabra de Dios. Y predícala fuerte, predícala suave, así como Jesús, como predicaba la palabra de Dios. Y no solamente lo hagas una y a las 500, sino siempre, o cada día si es posible, o cada semana.
tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios o tenemos que testificar o ser testigo siempre de nuestro Señor Jesucristo. La multitud que lo rodeaba a Jesús en aquel día estaban hambrientos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo habían escuchado esta gente un sermón superficial a esos sacerdotes que había en las sinagogas, sacerdotes secos y muertos. Pero Jesús justo había llegado. Y cuando él hablaba la palabra de Dios, hablaba con autoridad, porque en su palabra había poder, en su palabra había vida. Estimados hermanos, si en sus seminarios, los que estudian teología, si en sus seminarios no enseñan el significado correcto del poder y de la fuerza de la palabra de Dios, mejor serían que cierren sus puertas. Si sus pastores no predican la palabra de Dios, no predican la Biblia, busquen mejor otro lugar donde se predica la palabra pura. Si sus líderes no predican la sana doctrina, vaya a una iglesia donde se enseña la sana doctrina. O clame al Señor para que ellos reciban la dirección, la guía del Espíritu Santo. La gente, el pueblo, habían dejado las sinagogas. ¿Por qué? Porque allí las sinagogas solamente enseñaban cosas superficiales. No enseñaban las cosas profundas de las Escrituras. Todo era superficial. Y como consecuencia de esto, el pueblo llegó a formarse en un pueblo simplemente una religión superficial. Porque la palabra de Dios, o sea, la ley de Dios que enseñaban ellos, no tenían el espíritu. O sea, el espíritu de la ley no había, sino solo el significado literal de la letra. No sabían el significado profundo, por ejemplo, sobre el amor. Sobre de ser misericordioso con su prójimo. Ellos hablaban de misericordia, pero no practicaban. Y de lo que era el perdón genuino con sus semejantes. Bien, pasemos a la segunda parte porque va a quedar chico este tiempo. El segundo, un ministerio sin profundidad. Luego Jesús mira alrededor, porque eso dice el versículo 2. Vio 2 barcas y los pescadores en la orilla lavando sus redes. Ellos en realidad debían estar pescando mar adentro. ¿Qué hacían en la orilla? Pero el versículo 2, como dice, ¿no? Estaban en la orilla. Hermanos, iglesia, eso no es el lugar para pescar. Los peces no están en las orillas, sino están en el mar adentro. Dios está buscando a personas, a hombres que entren en el mar adentro, donde están los peces. Muchos de nosotros en nuestra escuela dominical o en nuestras predicaciones o en nuestro seminario enseñamos el evangelismo, enseñamos las estrategias del evangelismo, cómo ganar almas. Pero el momento de ir a ganar las almas, nos quedamos en la orilla. Y de allí no nos movemos, no queremos salir de ese lugar. Y no queremos, más bien, entrar a mar adentro. Luego que terminó Jesús de predicar, se volvió a Pedro y le dijo: algo que el Señor hoy se lo dirá a usted o a muchos. Jesús dijo: boga mar adentro. O en otras palabras decía: Pedro, ¿qué haces tú en la orilla? Vete más al fondo donde están los peces. Entiéndame ahora muy bien de lo que voy a decir. Esta frase, boga mar adentro, quiero aplicar
en algunas áreas de nuestras vidas. Boga mar adentro nos indica profundidad y la orilla nos indica superficialidad. Y es muy típico en el ser humano vivir una vida superficial, una vida de apariencia, una vida de rutinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me voy a enfocar solamente en una sola área, en el área espiritual, porque eso es lo que me interesa y le interesa a mucha gente. En el área espiritual, ¿ya? El cristianismo de la gente, aquellas personas que profesan su cristianismo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he dado cuenta que tiene un cristianismo conformista, tiene un cristianismo rutinario, y eso a Dios no le agrada. Porque Dios lo que quiere es un corazón profundo, que le amen con todo su corazón a Él. Y esto comienza como, primeramente, con una relación personal con Él. Por tanto, puedo decirle en esta tarde, religiosidad no, sino relación con Él. Tienes que entrar a esta profundidad a través de un nuevo nacimiento que nos habla la Biblia en Juan 3:3. Quizás usted no va a entender, quizás usted no va a comprender esto, y ni de lo que va a suceder dentro de tu vida o dentro de ti. Pero eso no es importante. Lo importante aquí es que usted solo debes obedecer lo que Dios te dice, lo que debes hacer. Tienes que obedecer la voz del llamado del Señor. Así como Pedro obedeció lo que el Señor le dijo. Pedro, anda, boga mar adentro y anda ya a pescar. Y Pedro lo que hizo solamente fue obedecer. Solo tienes que obedecer la voz del Señor. Así como Pedro, él dijo finalmente, Señor, en tu nombre echaré la red. Así que si usted lo hace, tu vida superficial se convertirá en algo diferente, en algo seguro. Y para todos mis hermanos creyentes, mis hermanos en la fe, en los que tienen especialmente ministerios, en nuestros sermones, en nuestra prédica, en nuestra enseñanza, a veces se ha convertido nuestra enseñanza, hermanos, se ha convertido como los mensajes de los sacerdotes, un mensaje frío, un mensaje tibio, un mensaje sin vida y mucho más mensajes sin Biblia. ¿Qué diríamos de nuestro servicio a Dios para todos mis hermanos en Cristo? A veces nuestro servicio es un servicio pobre. ¿Por qué digo pobre? Porque un día decimos sí y mañana ya no. Una semana sí, la otra semana no. Hoy día somos fervorosos y mañana somos fríos, convirtiéndonos luego en un cristiano rutinario. Boga mar adentro me habla también de una comunión íntima con el Señor. Me habla de un compromiso, de una responsabilidad seria. A veces buscamos las cosas fácil. A veces no queremos ir a un lugar donde a veces es imposible llevar el mensaje de Dios, ¿no es cierto? Pero hermanos, cuando Dios nos llama al servicio de Dios, tenemos que ir a donde Dios nos manda que tenemos que ir. No va a ser fácil, pero va a ser posible. Todo con la ayuda de Dios. Porque para seguir al Señor no es fácil, estimados hermanos y amigos. Porque Jesús dijo bien claro aquí en Lucas 14,
capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Amigos, cuando usted pasa por esta profundidad, me dirijo para mis amigos, cuando usted pasa por esta profundidad, déjame decirte que va a suceder algo en tu vida. Usted va a tener un cambio. Y si te quedas en la orilla, eso es señal de conformismo. Mucha gente se conforma con tener, con llamarse religioso o con tener su religión, llámase católico, llámase protestante o llámase bautista. No, Señor. El Señor te dice, boga mar adentro a todos, indaga, despierte y indaga. ¿Estás en la verdad? ¿Tienes una fe basado en la verdad? ¿Tienes una religión, vamos a llamarlo así, basado en la verdad? Necesitas profundidad y busque la verdad. Y quiero dirigirme ahora para todos mis hermanos, consiervos o creyentes. El Señor también te dice, boga mar adentro. Entre en profundidad con tu Dios. Tu ministerio, tu liderazgo será fructífero si usted entre en profundidad con Dios. Así como Jesús dijo a sus discípulos, boga mar adentro. ¿Por qué? Porque esta obediencia transformaría la vida de Pedro, de Santiago, de Juan, porque ya no serían el mismo de antes. ¿Por qué? Porque su inconstancia se convertiría en constante, en servir a Dios constantemente, en servir a Jesús constantemente. Y la Biblia dice, al final de este texto dice, y siguieron, dejando todo, siguieron a Jesús. Se convirtieron en pescadores de almas, pescadores de hombres, como dice la Biblia. Muchos de nosotros quizás cuando hemos salido a pescar, mejor dicho, muchos de nosotros cuando hemos salido a pescar, quizás nos hemos quedado en la orilla, así como estos discípulos estaban en la orilla. Y lo peor es que de allí no nos movemos. Y no queremos seguir más allá, más adentro. No nos movemos y ahí estamos. Y a veces sin hacer nada. Quiero decirle para todos ustedes, si usted es un llamado de Dios para ese trabajo, ha sido llamado a ese ministerio, quiero decirte, hermano, usted no puede quedarte allí, en la orilla, porque eso no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y el que te habla es este hombre con experiencia en ese sentido. Te digo esto porque yo por varios años estaba sobre la orilla, sin hacer nada. No hacía nada. Quizás un poco frustrado allí. Pero llegó un día memorable donde el Señor me dice en mi corazón, Honorio, levántate, boga mar adentro. Le respondí en mi oración al Señor, le dije primeramente, oh mi Dios, mis años se acortan cada día más y no he hecho tesoros en el cielo. ¿Qué recompensa recibiré en aquel día cuando esté en tu presencia? Pero yo doy gracias a mi Dios, gracias por su misericordia. Él me levantó y Él me restauró para su gloria. Y ahora le sirvo a Él. E igual como el apóstol Pedro, mi frustración y algunos prejuicios que yo pensaba del qué me dirán,
se esfumaron. Ahora veo en mi vida el poder de Dios formando de nuevo este vaso de barro que aún todavía debe morir un poco más. Como dice el apóstol Pablo, aún no soy lo que realmente debo ser. No busco mi deseo, mucho menos deseo de este mundo. Mi deseo solamente es Jesús. Jesús, nadie más. No busco nada para mí, sino solo a Jesús, por su gracia. No soy ahora el Honorio de antes, donde fui encerrado bajo un sistema legalista, sin consideración o misericordia, sin afecto para los débiles y sin perdonar, y aún convirtiéndome en juez y condenar a muchos caídos. Aún, hermanos, claro, no soy perfecto. Como ya le dije, me falta mucho que matar esta carne, este cuerpo mortal. Pasemos a nuestro último punto: los resultados de vivir una vida profunda en Dios. Bendiciones físicas y bendiciones espirituales. Pedro dijo: Señor, no he pescado nada. ¿Sabes qué, estimados hermanos? Hay una cosa aquí. Teniendo una vida quebrantada totalmente, vamos a recibir bendición de Dios. Tenemos que tener una vida quebrantada totalmente delante de los ojos de Dios. Necesitamos, por tanto, su ayuda entonces. Pescar para hacer este trabajo del cual el Señor nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo está en la barca, el Señor, Él va a dirigir, Él va a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y finalmente habrá cosecha. No regresaremos vacíos. Al contrario, regresaremos lleno de bendiciones, también materialmente. Y por qué no decir lo espiritual, lleno de bondad, lleno de amor, lleno de perdón, lleno de misericordia. Pero aquí quiero notar una cosa muy importante: cuidado con el orgullo. Cuando Pedro le dijo: Pedro, ¿qué haces allí? Boga mar adentro. Él dijo: Señor, no he pescado nada. No hay nada. En vano va a ser, Señor. Yo no sé qué había en su mente por segundo de Pedro cuando Jesús le dijo, ¿no? Boga mar adentro. No sé cuál fue su pensamiento. Como diciendo: Señor, tú no sabes. Yo soy pescador y sé por experiencia. Porque de lo contrario, él hubiera inmediatamente hecho caso. Él, como si quiso poner objeción a Jesús. Esto era señal de su orgullo. Como diciendo: Señor, como decimos ahora, ¿no? En nuestros oficios, cada cual por su oficio, ¿no? El zapatero a sus zapatos, ¿no? Y como diciendo a Jesús: tú maestro, tú predicador a tus mensajes, y yo pescador a mis peces. Cuidado, hermanos, con el orgullo. Siempre necesitamos la ayuda de Dios y la ayuda de alguien. Como vemos ahí en la historia, dice que cuando hubo gran cantidad de peces, necesitaron ayuda. Hay muchos cristianos que no quieren que se les ayude. O sea, no quieren que se ayude, que le extendemos la mano. Eso es señal de orgullo, cuando no quieren. Y finalmente, hermano, el tiempo se me acaba. Bendiciones espirituales. La Biblia dice que sacaron cantidad de peces. No sabían qué hacer con estos peces porque estaban repletos de peces las dos barcas, y la Biblia dice que se hundía. Tanto peso que la barca se hundía.
Y todo lo que hace Pedro ahorita en este momento es se inclina al Señor y empieza a adorar a Jesús. Yo encuentro mucha enseñanza y no tengo tiempo para poder explicar. Aquí Jesús estaba reconociendo que Él era Dios. No era cualquier hombre, porque solamente a Dios le adoramos. Solamente a Dios nos inclinamos. No sé qué había en su mente. Todavía no se había encontrado de varios de los días, desde el día que cuando él le negó 3 veces, no se habían encontrado, no había tenido una conversación amena con él. Quizás estaba un poco avergonzado y finalmente él reconoció que él era Dios. Y quién sabe, de repente estaba diciendo: Señor, yo te negué y ahora sé que tú eres Dios. Soy pecador, soy inmundo delante de tu presencia. Si no hubiera tenido esta experiencia, quizás él no se hubiera arrodillado delante de Dios. Es necesario por eso entrar en profundidad con Dios para que Dios nos haga ver nuestra miseria, nos haga ver nuestra deficiencia. Y finalmente, como le vuelvo a repetir, no sabían qué hacer con tantos peces. Entonces lo que hace es, dejaron las embarcaciones, todos los peces dejaron en mano de Zebedeo y el resto siguieron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus vidas fueron transformados para servir, ya no inconstantemente como lo hacían antes, sino para servir a Jesús constantemente. Porque, como dice la Biblia, le siguieron a Jesús, sirviendo en ese oficio de ser pescadores de hombres. Quiero terminar, amigos, para usted la enseñanza. ¿Cómo está su cristianismo? ¿Cómo es su cristianismo? ¿Tienes un cristianismo superficial? ¿Un cristianismo sin vida? ¿Un cristianismo solamente rutinario? Etcétera, etcétera. Eso no agrada a Dios. Esto no es la voluntad de Dios. Te invito en esta tarde que entres en profundidad con Dios. Es decir, tenga usted un encuentro personal con Jesús, una relación personal con el Señor. Y quiero dirigirme para todos mis hermanos en esta tarde. Si sigue usted en la orilla, sigue usted parado en la orilla, sigue sentado en la orilla sin hacer nada, estimados hermanos en Cristo, no te conformas de ser un creyente. Sé un creyente fructífero, productivo, ahora mismo. Y para todos mis hermanos que llevan la palabra de Dios, para todos mis líderes o los líderes de cada iglesia, Dios o el Señor te dice: boga mar adentro. No será fácil, como yo dije, pero en el Señor todo lo podemos, todo lo hacemos, todo lo hacemos. Lo importante es permanecer en Él. Como dice Juan 15, si no permanecemos en Él, nada podéis hacer. Hermanos, que el Señor nos dé su gracia para seguir adelante como creyentes, como predicadores, como líderes que somos. Hermanos, seamos fructíferos, productivos, y no hay que quedarnos en la orilla, hay que ir, hermanos, a mar adentro. Que el Señor le bendiga. Muy buenas tardes y será hasta el próximo domingo.